Bueno, el estudio de hoy gira alrededor del pasaje en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Entonces vamos a empezar leyéndolo. No sé si alguien quiere. Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya conocen este pasaje. Es bastante conocido. El primer encuentro que conocemos entre Pedro y los hijos de Zebedeo con Jesús, que después llegaron a ser los discípulos quizá más conocidos de Jesús, Pedro y Juan y su hermano Jacobo. Empecemos, para dar contexto a este pasaje que acabamos de leer, empecemos con un poco del contexto sobre lo que estamos viendo aquí. Lo primero que vemos es que están en... Esto ocurre al principio del ministerio de Jesús, cuando aún no ha escogido a sus discípulos. Obviamente, si todavía no conoce a Pedro y a Juan y a Jacobo, no tiene sus discípulos. Jesús, él creció en esa región de donde está el mar de Galilea, también llamado aquí lago de Genesaret, y probablemente era más o menos conocido en esta área. Personas, por lo menos del pueblo de Nazaret, sabrían quién era Jesús, su nombre, su familia, sus hermanos y hermanas que son mencionados en algunos pasajes. Y es posible que Pedro y Juan y Jacobo habrían oído quizás algo acerca de Jesús, como por ejemplo el carpintero que vive en Puebla, o no sé, algo similar así. Vive en otro pueblo, pero sé quién es, quizás lo he visto en algún momento. Y de repente hubieran empezado a oír cosas acerca de los poderes milagrosos que estaba demostrando este personaje Jesús. Habían oído, si vemos en las páginas anteriores, podemos ver el encuentro de Jesús con Juan el Bautista, donde desciende el Espíritu sobre él en el río Jordán. Podemos ver Jesús sanando
sanando personas ahí, también en la misma región del Mar de Galilea, sacando espíritus inmundos al principio de su ministerio. Entonces es muy posible que ellos ya habían oído algo acerca de los poderes especiales que tenía Jesús. No nos dice mucho este pasaje sobre exactamente qué sabían y no sabían, pero es probable que ellos ya sabían algo. Entonces estamos aquí junto al lago, y ellos estaban ahí por su profesión. Ellos eran pescadores, y en esa época el ser pescador no era que fuiste a la universidad y te capacitaste ni nada, ni escogiste ser pescador. Era porque tu familia estaba en eso. Seguramente tu papá, quizás también más atrás en tu familia, eran pescadores, tenían su barco, que era quizás la cosa más valiosa que tenía la familia. Tenían las redes, tenían los contactos en el mercado seguramente, todo lo que se necesitaba para llevar a cabo este negocio. Entonces, el estar ellos ahí hubiera sido una experiencia muy normal para ellos. Seguramente todos los días o casi todos los días hubieran estado ellos aquí en el mismo lugar, echando las redes, pescando durante la noche, porque durante el día no funcionan los peces, se van muy, muy profundo. Entonces durante la noche ellos saldrían, echarían las redes y traerían a casa pues los ingresos para su familia, para ellos poder comer. Seguramente comían muchísimo pez, era seguramente lo que más comían. Y obviamente los ingresos para soportar la familia. Ellos, sabemos que Pedro, los tres, la verdad, tenían familia ahí, en esa área, habían crecido ahí y tenían pues su negocio para soportar a los familiares y para ellos mismos poder pues comer. Entonces, eso sería el contexto sobre por qué estaban ahí. Pero ellos no son los únicos actores aquí. También nos dice el versículo 1, que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ya habían ocurrido estos milagros iniciales en el ministerio de Jesús, y la fama de él, por lo menos en esta región del lago de Genesaret, ya se había esparcido. Entonces había ya un deseo, quizás no se entendía mucho, pero un deseo de verlo, de saber más de él, y obviamente las cosas prácticas. Si tú oyes que alguien allá en Coyoacán está sanando cáncer y conoces a alguien con cáncer, obviamente vas a ir, por lo menos irte a Google a ver si es cierto, a ver qué está pasando aquí. Está ese interés práctico. Si alguien está sanando, está sacando espíritus inmundos, está ese interés por saber qué está pasando. Y por eso vemos este gentío que está aquí. En el versículo 2 vemos, pues están las dos barcas. Pedro y Juan y Jacobo, que eran hermanos, trabajaban juntos. Seguramente había una razón práctica. Quizás con dos barcos puedes echar la red mejor, o no sé por qué, pero trabajaban juntos y estaban ahí. Para ellos era el final de su día de trabajo, seguramente estaban cansados y estaban ya limpiando todo para salir. Y Jesús les dice, les pide, ¿puedo usar tu barca como una plataforma para dar mi predicación? Para decir unas palabras, porque había tantas personas que se estaban acercando tanto que era difícil que se oyera su voz.
Entonces por eso les pide este favor. Seguramente no era su actividad preferida, ya era el fin del día, seguramente ya querían irse a casa, pero Pedro le dice, está bien, te llevamos aquí a unos metros para que puedas dar tu mensaje. Podemos ver en el contraste en la manera en que Pedro le habla a Jesús antes y después del milagro, que al principio Pedro por lo menos Pedro no creía personalmente en Jesús, no sabía mucho acerca de, pues solo había oído acerca de los milagros, pero seguramente había algún nivel de interés o por lo menos de tolerancia. No permite que usen la barca. Entonces Jesús se sienta y da algún mensaje. Lucas no nos dice qué era el mensaje, pero seguramente Pedro y Juan y Jacobo lo oyeron porque estaban ahí. Y el versículo 4 nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí, al acabar el mensaje, esperarías que Jesús le dice, bueno, aquí me pueden dejar allá, muchas gracias. Pero no, Jesús tiene otro propósito aquí. Jesús le pide algo, un paso de fe a Simón Pedro. Lo que Jesús le pide al principio no tiene tanto sentido. Le dice, sal un poco más y echa las redes. Y en el versículo 5, Simón le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No tiene sentido echar las redes durante el día si durante la noche no había nada. Si estuvimos toda la noche trabajando, nosotros que somos profesionales, nos dedicamos a esto y no pudimos atrapar nada, ¿cómo vamos a atrapar algo durante el día nada más porque tú dices, tú eres carpintero, déjame a mí hacer mi trabajo? Yo sé cómo se hace. Pero Simón no dice eso. Sino que su actitud es no de que él ya cree, ni sabe lo que va a pasar, ni entiende lo que Jesús quiere, pero por lo menos dice, mas en tu palabra echaré la red. Hay por lo menos algún nivel de respeto. Tú eres he oído que tú ayudas a la gente, que puedes sanar enfermedades. Seguramente sabes algo de Dios. Entonces, sí, porque tú lo dices, por lo menos lo vamos a echar. No hace daño. Por lo menos se lavan. Pero entonces aquí voy a pasar y voy a hacer la pregunta. ¿Has tenido tú en tu vida algún momento así donde te encontraste con Jesús y había algún paso de fe que tú tuviste que tomar sin saber mucho acerca de quién es Jesús ni lo que te está pidiendo, pero estuviste abierto por lo menos a tomar el paso, aunque pensaras que no iba a resultar nada? ¿Alguien tiene un ejemplo de algo similar? Yo justamente cuando... ¿Puedo pasar el micrófono también, no?
Sí. ¿Sí? No, que la pasamos, no pasa nada. Gracias. Yo justamente cuando a mí me presentaron el Evangelio por primera vez, me dijeron que hiciera una oración y me decían que le entregara a Cristo mi corazón. Entonces eso como que fue lo primero que me mencionaron. Y recuerdo que yo regresé a mi casa y la verdad es que pues no sabía quién era Dios, no sabía quién era Jesús, o sea, conocía lo que me habían dicho de Jesucristo, ¿no? Una persona, justo lo que estás diciendo, ¿no? Una persona que tenía un conocimiento o espiritualmente alguien avanzado, ¿no? Algo así. Pero la verdad es que nunca lo vi como Dios, nunca lo vi como lo que conozco hoy. Y recuerdo que cuando hice esta oración, le dije a Dios, Dios, si es que existes, yo, o sea, lo pensé en mi mente, ¿no? O sea, ni siquiera estaba seguro si iba a suceder algo o si en verdad eso era real. Simplemente fue como, pues a mí me dijeron que lo hiciera y dije, pues a ver, no pierdo nada, pero fue como, pues espero que sí, ¿no? Sí espero, pero no tenía como mucha conciencia de lo que me iba a ofrecer o lo que me iba a dar, ¿no? O lo que me iba a pedir. Y sí me acuerdo mucho que en mi mente dudaba aún de todo eso, ¿no? Puedes pasar. ¿Alguien más quiere compartir algún ejemplo? Más para. Pues un ejemplo que tengo es el del versículo: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ese versículo, por ejemplo, cuando puedo llegar a tener ansiedad y a veces uno quiere luchar y salir por sus propias fuerzas, tratar de resolver el problema, la ansiedad mental, ¿no? Pero cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre él, es como dejar que él haga el trabajo, ¿no? Dejar que él haga las cosas, que él con su poder pueda hacer las cosas. Entonces, eso es un ejemplo, creo, de dar un paso de fe, de tratar de no meter las manos, sino de dejar que Dios lo haga. Gracias, Sam. Excelente, gracias por compartir. Sí, son muy buenos ejemplos. Y es frecuente en la vida cristiana un paso de este tipo, pero es especialmente difícil la primera vez, obviamente, porque tú no conoces personalmente a Jesús, no tienes nada en qué basar la decisión que estás haciendo, menos quizás algún conocimiento de segunda mano, algo así, que tienes. Pero normalmente sí es difícil ese primer paso. Pero como vemos aquí, Pedro hace lo mínimo para poder avanzar. Y podemos leer en el versículo 6 y 7 lo que pasa. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, como vemos aquí, una respuesta muy, muy drástica, un acontecimiento muy inesperado. Seguramente pensaban que no iba a pasar nada, que iban a echar la red y pues verse tontos, pero de repente sienten un jalón muy violento sobre las redes y hay una cantidad de peces inmensa que agarraron. Entonces estamos aquí en el
pues en el barco de Pedro, y incluso agarraron tantos peces que les hablaron a que vengan a ayudarles. Entonces, seguramente estaban ahí limpiando el otro barco y les dicen, vénganse porque nos hundimos. Y agarran tantos peces que llenan los dos barcos. Entonces, en ese entonces, como que echaban la red y después la jalaban, la cerraban para atrapar los peces y como que los echaban al barco y el barco se llenaba de peces. Entonces hicieron eso con los dos barcos y se llenaron tanto que se hundían. Entonces, quizás ellos eran pescadores profesionales. Seguramente no habían visto algo así. De cierto, seguramente no habían visto una pesca así que se diera en un minuto. Y les sorprende, les impacta. Pero no es la reacción, pues depende. Podrías ver muchas reacciones aquí. Por ejemplo, Pedro le podría decir a Juan, pues mira, ya podemos tomar vacaciones para la semana entrante porque ya estamos para toda la semana. Pero el enfoque de Pedro aquí no es en los peces. Tiene la visión para ver más allá, ver el milagro que está aconteciendo. Bueno, entonces como decíamos, Pedro reconoce el milagro que está viviendo. Él, como pescador profesional, puede ver que esto no es algo normal, no es algo que sucede todos los días en el lago de Genesaret. Esto es algo sobrenatural que lo ha hecho Jesús. Y leemos en el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No solamente logra ver más allá de lo material, el beneficio de tener más peces que lo normal, también su reacción es ver la santidad de Dios en contraste con su propio pecado. Podríamos también imaginarnos una reacción diferente que otras personas ahí en la misma región, que sería, ay Jesús, qué padre, ya no tenemos que trabajar, ya tenemos que comer, nada más todos los días podemos venir aquí y nada más haces así y tenemos peces. Cuando Jesús multiplica la comida para los 5,000, pasa eso. Después de comer, ellos quieren tomar a Jesús y hacerlo rey, porque piensan, pues la vida puede ser fácil, milagro todos los días y así comemos. Pero no vemos esta reacción de Simón. Su reacción es, mi Señor, porque soy hombre pecador. Esta reacción podemos verle varias partes. Primero, es la primera vez que le dice Señor. Antes de esto, Simón le había estado diciendo maestro. Maestro sería como, pues lo que le dirías al sacerdote o al rabí que enseñaba ahí en tu sinagoga. Eres alguien que conoce mucho sobre la Biblia, hay un nivel de respeto, pero después de Señor, hay un cambio total, hay un reconocimiento que estoy en la presencia de algo sobrenatural, estoy hablando con Dios mismo, estoy
estoy en la presencia de algo santo, y en esta presencia mi pecado pues es un problema. Entonces, también nos dice, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan. Su reacción al ver la santidad de Jesús, el poder de Jesús, es temor. Y esta es la reacción correcta. Muchas de las otras posibles respuestas que hemos visto, de pensar, mira, Jesús puede ser un socio de mi negocio y nos puede ir muy bien, o Jesús, tienes que ser rey de la región porque tienes estos poderes, no ven esa santidad, no reconocen esa separación que existe entre ellos y Dios. Y ese reconocimiento es una parte clave de la primera experiencia que tenemos todos con Dios al ser convertidos, el reconocimiento del pecado de Dios. Sin ese reconocimiento, acabamos como los fariseos, enemigos de Dios, o como los otros judíos que vimos aquí, que nada más ven a Dios como pues una manera de sacar provecho para su negocio o para su reino. Es clave ese reconocimiento del pecado y de la santidad de Dios. Pasando al versículo 10, vemos Jacob y Juan, que eran compañeros de Simón. Jesús les responde al ver este temor que ellos tienen, que es la reacción de vida ante la santidad de Jesús y su poder. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús pues no le dice, ¿sabes qué? Ya sé que eres pecador, pero no importa. No está tan mal, tu pecado no está tan serio. Seguramente solo fue un pecadito ahí y un pecadito allá. Él le dice, no temas, porque yo tengo ese dominio sobre el pecado. Yo tengo ese poder. Desde ahora serás pescador de hombres. No sé si ellos entendieron lo que estaba diciendo. Pero sí entendieron que le estaba diciendo, síganme, dejen su profesión y síganme a mí. En ese entonces, pues, los rabís, pues, reclutaban discípulos para que los siguieran. Y entre más famoso tu rabí, pues mejor te iba y ganabas fama y escribías tus dichos. Y eventualmente tú mismo ibas a reclutar tus discípulos. Y así funcionaba. Pero esto no era normal. Ningún rabí iba a reclutar pescadores para que fueran sus discípulos. No, ni siquiera sabían leer, no podían escribir. Su conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento, era seguramente bastante limitado. No eran candidatos ideales. Pero ellos entienden que Jesús está diciendo, síganme. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Ellos aceptan este llamado. Y también vemos la frase clave, dejándolo todo. En este caso, realmente sí estaban dejando todo. Porque, como habíamos dicho, pues primeramente su profesión, la barca, las redes, todo eso era pues lo único que sabían. No eran
Ellos no sabían cómo, pues su conocimiento de cómo ser discípulos era súper limitado, no sabían nada sobre otras profesiones. Eso era lo que conocían. Entonces dejaban eso. También porque en ese entonces el negocio era la familia. Trabajaban con Jacobo y Juan, seguramente porque los papás habían trabajado juntos también. La barca, el papá y el abuelo lo habían usado de los ingresos. Entonces, al dejar la barca, al abandonar eso, ellos estaban también dejando su familia. No sé si, bueno, en otro, no sé si en Mateo o en Marcos, también nos dice que el papá de Jacobo y Juan, Zebedeo, estaba ahí y también a él lo dejaron plantado y siguieron a Jesús. En ese entonces, el dejar a tu padre era, pues en esa cultura era algo muy fuerte. Esa falta de respeto. Primeramente ibas a perder la herencia, todo el dinero o la barca o no sé lo que te iban a dejar, eso estaba perdido. Y podrías perder los amigos, todos los que conocían tu familia. Entonces el dejarlos así nada más porque Jesús, que lo viste una vez, te dijo que lo siguieras, es un paso pues bastante grande para que ellos tomen. Pero ellos deciden hacerlo y dejándolo todo les siguieron. Pues este es el sacrificio que Jesús también nos pide a nosotros. No de que necesariamente vas a seguir a Jesús y vas a perder todo. No dice eso. Pero el estar dispuesto a poner a Jesús primero antes de todos los beneficios que podrías tener si no lo hubieras seguido, tener esa actitud de poner a Jesús como tu Señor, aunque no entiendas mucho, esa es la parte clave y ese es, yo creo, una de las razones que Jesús los escoge para ser discípulos. No porque conocían mucho, ni, bueno, más adelante aprendemos que tampoco tenían carácter muy excelente ni nada, pero tienen esa fe y están dispuestos a dejar todo y seguir a Jesús. Y ese es el llamado que ellos reciben y nosotros también. Para acabar, voy a dejar también que compartan un poco los que quieran. Más me gusta. Bueno, yo considero que esta parte de la escritura es como una reivindicación de la divinidad de Cristo. O sea, de que en un momento Cristo se apareció a los discípulos como un hombre, demasiado mortal, demasiado quizá frágil, demasiado humano, para verse como el creador del universo. Pero Dios siempre afirmó su divinidad, ¿no? O sea, no era un hombre Dios, sino era Dios hecho hombre. Y hay algo que me resalta mucho, que es cuando, viendo esto, Simón Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por ejemplo, Juan Calvino tiene un pasaje donde él dice que cuando el hombre está frente a Dios y cuando hay una manifestación del poder de Dios, de la deidad de Dios, de la magnificencia de Dios, entonces en ese momento nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros como referencia siempre tenemos a Dios. No podemos saber quiénes somos, qué tan pecador somos, qué tan perdidos somos hasta que no nos comparamos con el verdadero estándar que es
Dios, ¿no? Entonces, voy a ver, aquí en Isaías 6, dice que entonces, después de que tiene esa visión tremenda, yo creo para mí es una de las manifestaciones de Dios más grandes de todo el Antiguo Testamento, que es Isaías 6, cuando dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces aquí viene la revelación. Isaías entonces sabe quién es él. Entonces dice: ay de mí, que soy hombre, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, bueno, desde luego, ¿no? Que todos, especialmente ahora que Cristo claramente se revela a través de su palabra, cuando uno es confrontado, cuando uno tiene una revelación en la Escritura y dice, es lo que dice uno, ¿no? Señor, yo soy muerto realmente delante de ti. Pero Jesús viene y dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? El Señor quiere que sintamos esa reverencia hacia Él, quiere que sintamos ese temor, pero también quiere que podamos canalizar bien ese temor. Y ese temor se debe canalizar hacia la obediencia, hacia el respeto a Dios, y sobre todo hacia la necesidad urgente de predicar el Evangelio, de que otros conozcan a Cristo y de poder crecer y observar ese parámetro y buscarlo, ¿no? Buscar esa santidad.